Buenos días, bienvenidos a un episodio más de Rompiendo el Silencio, un podcast en el que hablamos sobre abuso sexual infantil. En el podcast de hoy vamos a hablar de sexología, del impacto que tiene en la vida sexual este trauma. Y para hablar de todo esto tenemos con nosotros a Emma Rivas. Un placer tenerte aquí. Muchísimas gracias, Dejo Ángela. que te presentes a tu gusto. Fantástico. Pues yo soy Emma Rivas, soy doctora en psicología, sexóloga clínica y hace más de 20 años que me dedico al ámbito de la sexualidad, la psicología y empecé a introducir mindfulness también en el área de la sexualidad y saqué el libro Mindful Sex, el sexo que revolucionará tu vida, porque fue justamente introducir mindfulness en el área de sexualidad, para mí fue un gran recurso en mi profesión. Ajá. Y 20 años trabajando en esto, se dice muy rápido, pero vaya recorrido. Sí. ¿Qué te lleva a trabajar en la psicología y en la sexología? Sí, yo siempre digo que a mí en la sexología me vino a buscar, que no sé cómo acabé, ¿no? Porque siempre piensas, al igual por algo que me habrá pasado a mí, porque también esto a lo largo de mi trayectoria profesional pensaba, a mí me encantaba la psicología, estudié psicología sí o sí, pero el tema de la sexología no lo fui a buscar y me lo encontré en mi vida y me fueron llegando pues muchas propuestas a lo largo de mi vida sobre el ámbito de la sexualidad, la psicología uroginecológica, ¿no? Que es la que he desarrollado a lo largo de mi profesión, y he tenido la gran oportunidad de ver muchísimos casos y es esto, ¿no? que siempre digo que me ha venido a buscar, y muchas veces una piensa, ¿y cómo es que me ha venido a buscar? Al igual algo tengo de mí, ¿no? Al igual tengo yo un abuso sexual que no me he dado cuenta, ¿no? Pues a lo largo de mi profesión yo me iba también como investigando a mí a ver si me ha pasado algo, ¿no? Pero pronto me di cuenta que en realidad cuando hablamos de sexo hablamos de trauma invisible, y al final todos, de una forma o de otra, este trauma, la sexualidad, está latente, aunque no hayamos recibido un abuso sexual en la infancia, como así lo conocemos, sino que el modelo de sexo que tenemos en nuestra sociedad es un sexo que nos lleva al abuso, ¿no? Sin darnos cuenta. Es un sexo absolutamente coitocentrista, falocentrista, finalista, en el que sobre todo la mujer es tratada como un objeto sexual y con violencia. Así que llevamos generaciones tras generaciones de sobre todo mujeres, que como estamos, ¿no? Venimos de esta cultura de la violación, mujeres que han sido penetradas sin realmente, sin un consentimiento, ¿no? Y todavía actualmente tenemos una dificultad en el consentimiento sexual, ¿no? Todavía estamos trabajando para darnos cuenta, porque está muy silenciado, nos encontramos muy silenciado, y también para nosotros mismos, ¿no? A veces muchas mujeres, sobre todo, tienen sexo para sus parejas, para cumplir, para estar a la altura, porque van pasando nuevas horas, y esto nos encontramos mucho en las consultas, que vienen muchas mujeres, también algunos hombres, pero mucho más mujeres, que te dicen, es que el reloj corre, pasan las semanas y es que no tengo deseo, ¿no? Hay muchas mujeres que vienen ¿no? con sus parejas, que las parejas dicen, no, es que te la traigo como porque no tiene deseo, como diciendo... Para que la arregles. Exacto, como está defectuosa, ¿no? De alguna forma. Entonces, claro, nos encontramos en las consultas de sexología con muchas disfunciones sexuales que tienen que ver con abuso sexual infantil o con trauma de abuso sexual consentido, invisible, que tenemos en nuestra sociedad. También nos encontramos con muchas cosas en el ámbito de la psicología que vienen con demandas de, por ejemplo, problemas de ansiedad, de estrés postraumático,
y de adicciones, que no tienen detectado que en realidad lo que hay detrás es un trauma de abuso sexual infantil. Sí. Entonces, cuando empezamos a trabajar, y sobre todo si además tenemos la especialidad de sexología y también de trauma, esto nos va a ayudar a poder detectar, ¿no?, lo que hay detrás de aquel trastorno o lo que le está sucediendo, aquel síntoma, que al final es un aviso de lo que sucedió en aquel momento, porque el cuerpo nunca miente y siempre dice la verdad. Entonces, sí. nos habla, por eso es tan importante entrenarnos en la escucha profunda y consciente, ¿no? Yo siempre digo, entrenarnos en el consentimiento, en qué consiste, ¿no? Porque ¿qué es el consentimiento? El no es no, pero claro, cuando estás en aquella situación con tu pareja, que ves que es domingo por la tarde, que ha pasado toda la semana y que no hemos tenido sexo todavía, o que hace 2 semanas que no hemos tenido, o 3, o 4, o un mes, y tienes ahí la presión y dices, tengo que ponerme sí o sí. Uh-huh. Claro, ahí ya estamos siendo nuestros peores enemigos, ¿no? Porque estamos sometiendo a nuestro cuerpo a un abuso sexual. Y hay muchas personas que claro, no se dan cuenta, es un tema muy silenciado en nuestra sociedad y no somos conscientes, es una plaga. Es una lacra social, porque nos encontramos con abusos sexuales consentidos invisibilizados dentro de las parejas. Y esto nos genera pues síntomas como a nivel sexual, pues falta de deseo, dispareunia, que es dolor en la penetración, ¿no? O personas que no lubrican, o por ejemplo también vaginismo. Uh-huh. El vaginismo es la contracción involuntaria que hace mi propia vagina porque está diciendo el no que yo no soy capaz de decir. Uh-huh. Entonces, y es porque las diferentes disfunciones sexuales que tenemos, os he dicho un poco así por graduación, la más grave pasa a ser la aversión al sexo, ¿no? Uh-huh. Es cuando siento que viene mi pareja a darme un beso, o ya no le cojo de la mano, o ya provoco una discusión el domingo por la tarde para no tener sexo inconscientemente. Uh-huh. Entonces, uh-huh, allí ¿no? Es tan importante que podamos entender mucho más allá, ¿no? También como profesionales, también doy clases en la facultad, tanto en la de psicología como en la de medicina, y ¿no? Para formar a profesionales para que haya esta conciencia, porque en las consultas de medicina nos encontramos lo mismo, ¿no? Que el médico se encuentra el síntoma, diagnostica, pero no está detectando lo que hay detrás, que uh-huh, hay trauma sexual. Uh-huh. Oh, qué interesante, sí. Y además me parece súper importante esta parte de conciencia, porque es algo que a las mujeres no se nos enseña, ¿no? A escuchar a nuestro cuerpo, a aprender si nos apetece, si no nos apetece, si sí, si no. Yo en este proceso, ¿no? Cuando ya dije, no me va a volver a pasar, no, hasta que no esté segura de que me apetezca y hasta que no escuche a mi cuerpo y sepa que me apetece, no voy a mantener ninguna relación sexual, ya sea por cumplir con mi pareja, ya sea por esta presión de mujer defectuosa, ¿no? Que a veces sientes. Y claro, te planteas eso, pero luego llega la parte de, vale, ¿y cómo escucha mi cuerpo? Llevo sin escuchar a mi cuerpo toda mi vida. Totalmente. No hablo su lenguaje. Sí. ¿Qué tengo que hacer? Disociada, congelada. Claro, no estamos conectados con nuestros cuerpos en general. Ahí tenemos nuestros cuerpos dormidos y Mindful Sex lo que hace es ayudarnos a despertar nuestro cuerpo a través de nuestros sentidos, que son maravillosos. Lo que estamos siempre en nuestra mente, ¿no? En todo lo que se supone que tengo que hacer, cuando estamos también en la sexualidad, en el ámbito de la sexualidad, lo mismo. Se supone, ¿qué tengo que hacer? ¿No? Estar a la altura, ¿cómo? ¿Qué no le está gustando? O al igual no le estoy gustando yo, o tendría que hacer tal cosa en el trabajo, me he olvidado tal cosa. Estoy ahí, teniendo una relación sexual y no estoy presente. No estoy presente, y además no solo es que no esté presente, es que al igual estoy ahí teniendo una penetración en este momento, mientras yo estoy pensando, claro, ¿esto qué es? Uh-huh. ¿No? Eso es terrible, y por eso es tan importante que si nosotros mismos no nos estamos dando cuenta, la pareja muchas veces lo nota, porque en la consulta muchas parejas lo dicen, ostras, yo lo noto que no está presente, uh-huh, que estamos ahí, y claro, eso me desmotiva, y es entonces, pues
detente. Exacto. Detente. Si tú lo notas y ella no lo está notando, detente ya, porque si no estamos retraumatizando, generando más memoria de trauma, ¿no? Más memoria de dolor en el cuerpo. Sí, Por totalmente. eso es tan importante el entrenamiento en autoescucharnos. Claro, hay ejemplos pequeños, ¿no? Porque ahí las agresiones sexuales están a la orden del día dentro de las parejas y, por ejemplo, nos encontramos pues con mujeres que dicen, no, es que mi pareja me pellizca el pecho mientras estoy o cocinando o mirando la tele. Claro, pero ¿esto qué es? ¿No? Pero fíjate, ¿no? La idea de muchos hombres, justamente por el porno, ¿no? Y las películas que nos han vendido, ¿no? Este sexo que es violencia. Entonces, claro, acabas pensando, si consumes porno y está en un inconsciente colectivo, ¿no? Acabas pensando que pellizcar el pecho a tu pareja pues le va a hacer tener un orgasmo. No, le duele y no le gusta. ¿No? Entonces, qué importante que es aprender a resignificar la sexualidad todos en sociedad, ¿no? Porque tenemos que cambiar este modelo y empezar a decir no y a lo que sí que funciona, ¿no? Y que es el respeto, ¿no? El respeto, la escucha. Entonces, autoescucharme yo y también escuchar a mi pareja, porque en aquel momento que estamos generando esta memoria de dolor, me detengo y paro. Claro, si no lo sé, estoy ahí también sufriendo y sigo. ¿No? Y seguimos con este Sí, bucle, ¿no? sí. La relación que después, claro, mi pareja cada vez va a tener menos ganas. Sí. Claro, y entonces te dicen, claro, es que todavía no ha salido la pastilla para el deseo sexual femenino porque no hay estudios. Claro. De lo que no hay estudios es qué es lo que abre el cuerpo de una mujer y de un hombre, cualquier género, ¿no? ¿Qué es lo que abre el cuerpo? ¿No? ¿Qué es lo que sana el trauma? Pues esta sexualidad consciente, presente, ¿no? Cuando yo aprendo a tocarme con amor, a tratarme con amor, ¿no? Con sensibilidad, porque desde qué lugar yo me relaciono con mi cuerpo. Exacto, sí. ¿Desde qué lugar? Normalmente desde la desconexión, como tú misma, Ángela, decías, ¿no? Desde la desconexión no, ni lo siento. Que además es completamente normal esta desconexión cuando sabemos que en la mayoría de las personas sexo es igual a trauma, aunque no seamos conscientes, porque al final el cuerpo es donde pasa el abuso, es el lugar donde pasa y es normal querer desconectarnos de donde ha pasado algo tan doloroso. Absolutamente. Entonces es completamente necesario volver a conectar con eso para sentirlo de... Exactamente, y las prácticas más eficaces de sanación de trauma son las prácticas que pasan por el cuerpo, justamente. Son prácticas, las prácticas mindful sex son prácticas absolutamente polivagales, reguladoras del sistema nervioso. Entonces, cuando yo empiezo a autotocarme con amor, a que alguien me toque con amor, ¿no? Porque me toco, pero me puedo tocar desconectada, ponerme a la crema o desde la desconexión. Pero cuando empiezo a tomar conciencia de mi propio cuerpo y empiezo a tocarme suave, con presencia, estando, ¿no? Esto nos conecta con nosotros, con algo mucho más profundo y con la parte de sanación, porque esta caricia consciente o esta mirada también, ¿no? Hacemos prácticas, por ejemplo, de mirada consciente, que esto también nos conecta con traumas más profundos, ¿no? De cómo fui mirada cuando yo nací, en mi infancia, cómo mamá me sostuvo, cómo me tocó, cómo me presenció, ¿no? Cómo me miraba mamá y papá, ¿no? Entonces ahí ya se están gestando, ¿no? Las primeras memorias, bueno, no las primeras, porque el trauma es transgeneracional, ya desde las neurociencias se ha demostrado, ¿no? Entonces, que va pasando por nuestro ADN, de todo nuestro sistema familiar. Entonces, ¿cómo fue la penetración de mis padres cuando me concebieron? Claro, ahí ya hay otra memoria, ¿no? ¿Desde qué lugar fue aquella penetración? ¿Fue una penetración que realmente la vagina de mi madre la pedía? ¿O fue una penetración apretando porque
no había ni una lubricación, ni había un deseo en realidad, ¿no? Muchas veces la mujer puede tener un deseo, pero no significa que la vagina esté preparada. Por eso es tan importante que aprendamos sexualidad consciente, porque nos va a ayudar a no hacer nada hasta que nuestra vagina no lo pida a gritos. Vagina, pene, lo que sea, ¿no? Que además son los llamados preliminares, que también es un nombre que dices, es que preliminar ¿a qué? A la penetración y ya está, porque es la única forma de tener sexo. Entonces, así es. Por eso son preliminares, porque lo que viene después es lo importante. Sí. Y preliminares, fíjate, ¿dónde se utiliza lubricante? Que el otro día lo pensé, fui a una tienda donde conozco a las personas que también son colegas de profesión, de una juguetería de adultos, y me dijeron, Inma, llévate todo esto. Me dieron una bolsa enorme para la gente que ves, para tus pacientes y tal. Me dieron una bolsa grande de lubricantes, pues así muy monos, de Coca-Cola, de plátano, de diferentes sabores, ¿no? Entonces llegué a casa y mis hijos, claro, lo vieron, dijeron, ¡ah! ¿Qué es esto? Como qué chulo, ¿no? ¿Cuántos sabores? Sí, los sabores. ¿Pero qué es? ¿Qué es? Claro, yo pensé, ¿qué digo? ¿Qué es? ¿No? Son pequeños. Y claro, pensé, ¿pero cómo les voy a decir qué es para poder hacer una penetración? Claro. Claro, es que terrible, ¿eh? Entonces les dije, esto es para hacer un masaje genital. Y dijeron, ¿ah, sí? ¿Y podemos utilizarlo? Claro que sí. Abrieron, lo olieron y ya perdieron la curiosidad. Sí. ¿Me explico? ¿No? Que es como Sí. también educamos, ¿no? En una sexualidad consciente, también educar en el consentimiento, ¿no? Lo típico de no obligar a los niños a dar besos, no obligarles, ¿no? Sí. Y desde el no miedo, porque quiero Exactamente. decir, ya desde esa reacción que tú tienes que además puede ser normal también el miedo de que les digo, estoy pasando algún límite, que les digo, ¿no? Pero ya ese miedo a no Sí. también impacta. Claro. Imagínate que hubiera retirado la bolsa y los niños hubieran dicho, ¿pero esto qué es? Es algo malo, ¿no? No, qué importante nosotros, ¿no? Resignificar nuestra sexualidad, porque así también ayudamos a las próximas generaciones. Sí, ¿no? Cuando yo sano, todo el mundo sana, ¿no? Exacto. De alguna forma, sobre todo. Ahora que entramos también con un poco el tema infancia, sí que quería preguntarte para que nos pudieras contar un poquito cómo afecta el abuso sexual infantil a las personas de la forma adulta, en este caso dentro del ámbito de la sexualidad. Sí, pues nos encontramos con diferentes disfunciones sexuales y también trastornos, como por ejemplo la hipersexualidad. Hay muchas personas que al estar disociadas tienen pues mucho sexo, desde esta desconexión, muchos orgasmos también, ¿no? Pero se encuentran con esta necesidad de tener sexo de una forma muy compulsiva, pero porque hay esta desconexión, ¿no? Nos encontramos con este síntoma que nos puede dar ya una pista, ¿no? De que la persona puede decir, no, es que a mí me encanta tener sexo. Estos casos normalmente te los encuentras más que vienen en pareja, ¿no? Y que es la otra persona que dice, ostras, es que no puedo seguir este ritmo, es que estoy agobiado o agobiada porque tiene un ritmo muy alto y yo no consigo, ¿no? Y hay como una forma de descarga y de necesidad también como de esta compulsión, ¿no? Entonces, este puede ser uno de los síntomas que rápidamente detectamos que ahí puede haber un abuso sexual. Después, síntomas como, por ejemplo, vaginismo. La persona viene por un vaginismo porque no puede tener una penetración con mi pareja. Entonces, me interesa ya arreglarlo. Entonces, ahí empieza un tratamiento y, claro, ¿qué hacemos, no? Tú puedes tener la sospecha como profesional, pero lo que no hacemos es ir a buscarlo, ¿no? Sino que la persona hace su proceso. Y si a lo largo de ese proceso se abre trauma, pues lo que hacemos es pues ya aplicar, ¿no? Todo el tema de la sanación. Sí. Pero lo que hacemos, cómo trabajamos, es cambiando la memoria del dolor, ¿no? Esa forma más, sin entrar al igual, ¿no? Tú como profesional eres consciente de que seguramente ha habido un abuso sexual ahí, pero
automáticamente ya vamos al cuerpo para cambiar la memoria y al igual no pasa ni el recuerdo. ¿No? Entonces sumamos memorias agradables para la persona, de mucho amor. Por eso lo que hacemos es fuera porno mainstream, o sea, absolutamente eliminado y erradicado, y aprendemos unas nuevas prácticas, una nueva sexualidad en la que Mindful Sex nos ofrece diferentes prácticas sanadoras que, muy diversas, que nos llevan a sentir respeto, a sentir algo muy agradable, ¿no? Que realmente eres presenciado, presenciada, mirado, mirada, ¿no? Por ejemplo, desde la práctica de la mirada consciente, ¿no? Conectando las respiraciones, desde, como decíamos, la práctica de ama tu cuerpo, pues que tu pareja o tú, ¿no? Hacérselo a tu pareja, porque no es lo mismo hacer un masaje a mi pareja que la práctica de caricias conscientes, ¿no? Como desde esta presencia, ¿no? En la que nos entrenamos, y todas estas prácticas van cambiando la memoria del cuerpo, la memoria del dolor, y vamos sumando experiencias agradables, y el cuerpo se va abriendo, ¿no? Podemos tener el cuerpo tenso, por eso también tenemos que vigilar muchas veces con el tema de la fisioterapia de suelo pélvico. Es importantísimo que la fisioterapeuta también tenga un conocimiento, ¿no? Una perspectiva en trauma, porque, claro, a veces hay la tendencia, ¿no? Que la persona ya está disociada de por sí, y pues venga, pues ponemos diferentes dilatadores, de más grande más pequeño, de más pequeño más grande. Sí, sigue sin escuchar al cuerpo. Exactamente, seguimos sin escuchar al cuerpo, ¿no? Sino respira la persona, pero claro, vamos ahí generando esta... ¿no? Esta situación en la que después nos encontramos con muchos casos que dicen, no, es que yo de la fisio del suelo pélvico avancé, pero después retrocedí, ¿no? Y volvió mi vagina a cerrarse, no sé cómo hacerlo. Por eso es tan importante que también como profesionales nos podamos formar en sexualidad consciente, porque con toda la buena intención, ¿no? En nuestra profesión podemos estar sin nuestra voluntad dañando a la persona y contribuyendo a la retraumatización, ¿no? Totalmente. Yo me identifico mucho dentro de mi proceso con la hipersexualidad. Yo a lo largo de mi adolescencia y antes de empezar el proceso, pues es algo que yo tengo súper claro, que el 90% de relaciones sexuales que he tenido han sido agresiones sexuales. Y ni siquiera porque la otra persona fuera un agresor, la ha sabido que sí, que había ese disfrute del poder, esa agresividad y esa violencia sexual consciente por su parte, ¿no? Pero hay las otras en las que simplemente no existía un deseo, era una retraumatización de mí hacia mí, ¿no? Sí. Y es interesante también poner en foco en que podemos experimentar violencia sexual sin que la persona que la ejerce sea consciente o incluso sea toda esta etiqueta que tildamos de un agresor sexual. Exactamente. Porque muchas veces parece que cuando una persona habla de haber sufrido violencia sexual o haber vivido episodios de violencia sexual, enseguida se tiende a buscar la culpa al agresor y tal. Entonces hay mucha invisibilización también de esas violencias, sobre todo dentro de las parejas, dentro del tal, de no haber sido enseñados a aprender sobre nuestro deseo, aprender de las cosas que sí, que no, y cuando no aprendes que sí y que no, no sabes. No. Y también porque el modelo que hemos tenido, que está en el inconsciente colectivo, o sea, que te cojan la cabeza y te la pongan así para chúpamela, ¿esto qué es? ¿No? Entonces, eso es terrible, pero son prácticas normalizadas y erotizadas. O sea, y erotizadas y erotizando la violencia sexual. Exacto. Esto es terrible. Entonces, venga, un empotramiento, claro, otra violación, y al final consentida, porque claro, se supone que esto tiene que ser normal. Pues esto está en nuestra sociedad. Por ejemplo, hay personas que cuando hacemos el entrenamiento de resignificar la sexualidad y del detectar, ¿no? Y de entrenarnos en el consentimiento, porque pueden ser cosas tan básicas en el día a día, como por ejemplo que tu pareja venga a darte un beso y de repente no sabes por qué, pero tu cuerpo hace así, se tira para atrás. Entonces vale, tu cuerpo se ha tirado para atrás. Te está hablando. Te está hablando. No te fuerces a dar un beso.
te está hablando, ¿qué te está diciendo? Al igual simplemente te está diciendo que no te esperabas aquel beso y ha sido como demasiado precipitado y simplemente quieres el beso, pero que se acerque más lento, entonces lo pido. O puede ser, por ejemplo, que hayamos tenido una discusión y no me apetece, a mi cuerpo no me apetece que te acerques ni que me des un beso. Sí. ¿No? O si te acercas, que te acerques de otro modo a mi cuerpo, no con un beso así sexual. Fíjate que me estás comentando esto y en vivo y en directo, lo que me nace es culpa. La culpa de las mujeres, ¿no? Al rechazar o al hacer caso a estas cosas, también tiene que ser una piedra muy grande en el conocimiento de la sexualidad. Es decir, ay, no, me he echado para atrás de darle un beso a mi pareja, se va a sentir mal, entonces voy a darlo. Sí, exactamente, ¿no? Porque de alguna forma las mujeres como que hemos venido a cuidar, a servir y a complacer. Tremendo. Tremendo. Entonces nos hemos olvidado de nuestras propias necesidades, de nuestro propio placer. El no lo acceso conocemos. a nuestro cuerpo es el derecho de otra persona. Exactamente. Y además no nos conocemos ni conocemos lo que es nuestro propio placer, ni conocemos nuestro propio cuerpo, y realmente ni cómo funciona, porque ¿qué hemos visto? Que hay unas penetraciones y tú tienes que tener orgasmos. Por ejemplo, nos encontramos, otro de los síntomas, muchas personas que vienen a la consulta, sobre todo mujeres que no han tenido nunca en su vida un orgasmo. Y no lo han tenido nunca y han fingido siempre. Entonces te dicen, ostras, ahora quiero aprender a tener orgasmos, pero claro, los he hecho siempre chillando, en plan película. Incluso me he encontrado mujeres que han aprendido a eyacular sin sentir nada, Wow. pues por imitación del porno. Sin sentir nada en la eyaculación. Sí. O sea, que incluso recuerdo una mujer que vino para aprender que quería dejar de eyacular, porque ella no había tenido nunca un orgasmo, pero ella había aprendido a eyacular. Wow. Entonces vino para aprender a dejar de eyacular. O sea, ella había sido víctima de abuso sexual y a lo largo de su vida varias veces y estaba totalmente disociada y había aprendido a hacer esta técnica, pero desde la disociación. Wow. Entonces nos encontramos con muchas mujeres, sobre todo, que no han tenido nunca en su vida un orgasmo, que lo han fingido siempre. Y claro, cuando empezamos a trabajar, como volver al cuerpo y empezar a despertarlo y a sentirlo desde el silencio, porque también tenemos muchos estímulos fuertes, ¿no? Como por ejemplo los vibradores, ¿no? Necesitamos estímulos fuertes para sentir, porque como tenemos cuerpos dormidos, necesitamos estos estímulos. Y que en el sexo y en la vida, quiero Exactamente. decir, ahora el contenido todo La el dopamina. rato, el llegar a tener un momento de tranquilidad, de apagar el cerebro, ya no solo el contenido, las obligaciones, la vida que va rápido, el todo. Dopamina, O sea, una sociedad adictiva. Exacto, también es difícil a la hora de mantener esa sexualidad, encontrar esa paz, ese espacio de decir, dedico a esto. Sí. Exactamente, de estar presentes, conscientes. Entonces, cuando empezamos a trabajar esto con, por ejemplo, mujeres que no han tenido nunca un orgasmo, claro, te dicen, no, es que no puedo hacerlo porque yo con mi pareja estaba haciendo lo otro. Y cuando les dices, que venga también tu pareja, claro, te dicen, no, es que no quiero que venga porque va a descubrir que no ha tenido nunca un orgasmo y es que le he engañado toda la vida. Y es como, pero si tu pareja tiene empatía, va a entenderte, ¿no? Va a entender lo que te ha pasado y va a querer que juntos desarrolléis esta nueva sexualidad. ¿No? Pero fíjate, protegiendo, ¿no? También a la otra persona, desde este lugar que al final te perjudica a ti, ¿no? Sí, y que también viene de esa masculinidad de cuestionan mi capacidad de tener sexo, de dar placer. Exacto. Y me cuestiona todo yo, me cuestiono todo lo que soy porque... Sí, totalmente. Entonces, también es una carga que tener. Absolutamente. Entonces, la importancia de habitar nuestros cuerpos con diferentes prácticas, de despertar nuestra energía sexual, porque tenemos una energía sexual que no nos han enseñado cómo despertarla ni que existe tan siquiera y que es muy potente, muy poderosa para nuestra salud, nuestra vitalidad, nuestra fertilidad y no nos han enseñado. Entonces, educar un poco, pasar de la genitalidad a descubrir los orgasmos también
desde otro lugar, ¿no? Tenemos dos tipos de orgasmos, los orgasmos implosivos y los orgasmos explosivos. Los orgasmos implosivos pues, podría ser, por ejemplo, el orgasmo explosivo de clítoris, por ejemplo, que es este orgasmo corto, rápido, que es el que aparentemente, ¿no? Por suerte, se ha descubierto, ¿no? El gran potencial del clítoris, pero nos hemos quedado con esto. Nos faltan otros tipos de orgasmos, ¿no? Como por ejemplo el de cervix, que también está absolutamente invisibilizado y es uno de los orgasmos más placenteros que te lleva a lugares muy, muy, muy sanadores, ¿no? Entonces, el orgasmo de cervix es un orgasmo implosivo. El explosivo es, por ejemplo, uno de clítoris, que es una descarga energética rápida, que te deja en un estado eléctrico, ¿no? Un poco de tensión. En cambio, el orgasmo de cervix, que para ello vamos a tener que, desde las prácticas mindful sex, ¿no? Practicamos, por ejemplo, el masaje de cervix y esto nos puede llevar a un orgasmo de cervix. Es un orgasmo implosivo porque la energía de esta descarga va hacia adentro. ¿Y qué hace? Revitalizar todos nuestros órganos. Los revitaliza y nos da... es como que esta energía se multiplica, son largos y entras en una sensación, en un estado de apertura. Entonces, a lo largo de mi recorrido profesional, de mi trayectoria, que he trabajado en psicología uroginecológica durante, ¿no?, muchos años, este fue uno de los grandes recursos para mí, ¿no? Porque yo he tenido y tengo casos de endometriosis, que son casos en los que la mujer, si tiene un orgasmo, tiene dolor, puede tener dolor, tiene varios síntomas que el sexo convencional le va muy mal, ¿no? Porque la retraumatiza. Después, por ejemplo, personas que han pasado por un proceso oncológico, ¿no?, como un cáncer de mama, que ahora estamos empezando a hacer ya estudios en el clínico con grupos de mujeres con cáncer de mama, programas de mindful sex para reactivar esta sexualidad, porque hay la tendencia, ¿no?, desde la sexología convencional de recomendar, ¿no?, cuando una mujer va después de un proceso de estos, recomendar, por ejemplo, que se estimule a través de pornografía o vibradores. Entonces, claro, faltan recursos conscientes estamos empezando con estos programas de mindful sex para empezar a validarlos ¿no?, y poder implementarlos para que tengamos un abordaje diferente en la sexualidad. Entonces, todo esto empezó por la dificultad que yo veía en estos tipos de casos, ¿no?, en los que, por ejemplo, también que he estado muchos años en una unidad de reproducción asistida, ¿no?, los problemas de fertilidad también tienen mucho que ver con el sexo convencional, que claro, el sexo convencional me cierra, no me abre, no me expande. Yo siempre digo que mindful sex es el sexo fértil, ¿no?, porque revitaliza el cuerpo, tiene en cuenta el útero, ¿no? Desde mindful sex sabemos que nuestro útero es nuestro centro de poder, de creatividad, ¿no? Estamos ahí conectadas, ¿no? Entonces, y en el caso de las personas con pene o hombres, los orgasmos implosivos, el orgasmo típico de un hombre que eyacula, pues es un orgasmo explosivo, y el orgasmo implosivo sería cuando yo me empiezo a entrenar para respirar, no dejarme llevar por el impulso y respirar la excitación. O sea, no me dejo llevar por la excitación, que es en el sexo convencional, es excitación, pim pam fuera, fuegos artificiales y se ha acabado aquí ya todo. Puf, ¿no? Entonces, en cambio, con mindful sex, con la sexualidad consciente, respiramos la excitación y se va multiplicando cada vez más y más y más el placer, ¿no? Hasta que llegamos a estados de éxtasis. Entonces, el éxtasis, esos estados de éxtasis no los conocemos a través del sexo convencional, solo a través de una sexualidad consciente que nos llevará a esto. Y para ello necesitamos un entrenamiento y
porque no es tan sencillo, ¿no? Ujú. Porque venimos de este otro modelo de pim pam fuera Ujú. y solo lo sabes cuando has pasado por la experiencia. Sí, sí. Y también tener en cuenta que un orgasmo no tiene por qué significar un buen sexo, ni tiene por qué significar un deseo, lo que sea. Y de hecho, esa creencia de que el orgasmo es igual a deseo deja a muchos supervivientes de abusos en oscuras y con una gran sensación de culpa, porque hay personas que son abusadas y que en el abuso sienten un orgasmo, porque al final es el cuerpo, es algo físico. Y es muy duro vivir también con esa culpa y ese sentimiento de, bueno, como tuve un orgasmo, no debió de ser un abuso. Exactamente. Y también que el cuerpo lubrique no significa que la vagina esté preparada para tener una penetración. Que eso también pasa mucho. Es ¿no? una creencia muy exactamente. habitual. Lubricación. No toco, lubricación, ya está. Puerta de entrada. No. ¿no? Por eso nos tenemos que entrenar en hasta que mi vagina no lo pida a gritos, no dejar que entre nada. Y para ello vamos a necesitar todo un proceso. Qué guay. Me encanta hablar contigo, Emma. Es una pregunta que muchas supervivientes se hacen, sobre todo en relación al abuso sexual infantil, que luego lleva en muchos casos a estas revictimizaciones, ¿no?, a través del sexo. ¿Y es posible tener una vida sexual sana después de un abuso? Absolutamente, sobre todo si hacemos un proceso de sanación y cambiamos el modelo de sexualidad. Esto va a ser un innegociable. Mindful Sex también nos ofrece, incluso imagínate, para no activar trauma, yo empecé a cambiar el vocabulario. ¿no? Porque fíjate, cualquier situación o cualquier palabra que me lleve al sexo convencional, activadora de trauma. Por lo tanto, felación. ¿no? En las consultas es súper habitual. Bueno, os podéis hacer una felación o os podéis masturbar. No, porque la palabra masturbar me lleva a cuando era masturbada sin yo quererlo o cuando... ¿Me explico? Entonces, cambiamos incluso el vocabulario. Entonces, para... ¿Qué vocabulario usáis? Sí, ya desde la curiosidad. Sí, desde Mindful Sex. Por ejemplo, masaje genital o... el masaje genital es una de las prácticas y también otra de las prácticas es la masturbación consciente. Claro, es totalmente diferente a lo que nos han enseñado. No es esta masturbación que es arriba-abajo, ¿no? No tiene nada que ver. ¿no? Es desde la presencia, desde la lentitud, que después ya no puede salir toda la parte salvaje, pero nos entrenamos desde ahí, desde este lugar, ¿no? Desde despertar los sentidos, despertar la energía sexual, presenciarnos, ¿no? Sentirnos vistos, ¿no? Conectados. ¿no? Y también cuando la sexualidad conmigo misma, lo mismo, porque hay muchos orgasmos que son de descarga desde la desconexión total, ¿no? Que he aprendido a que antes de irme a dormir me pongo el Satisfyer y ya está. ¿no? Entonces, aprender a tocarnos con amor, a autopresenciarnos, a escuchar nuestro cuerpo, a hablar con nuestros genitales, ¿no? Sí. Qué es lo que necesitan, qué nos están pidiendo, qué están expresando. ¿no? El poder estar ahí conscientes, ¿no? de todo lo que han vivido, lo que ha pasado. ¿no? Y si hace falta pedirles una disculpa, ¿no? por no haber sabido decir un no, no haber podido, ¿no? decir un no o haberlos puesto en esta situación de hacerles algo que realmente ellos no querían, porque ya me lo estaban diciendo, ¿no? porque no podía ser capaz de escucharme. ¿no? Totalmente, y que también es muy triste que a raíz del abuso se rompe la relación que tienes con el cuerpo en muchos casos, y al final es devastador, ¿no? Porque también
como manera de lidiar experimentas pues ese rechazo al cuerpo, ese odio al cuerpo, esa rabia, vergüenza, culpa y claro, desde ahí es tan difícil construir, desde ahí es tan difícil cuando te odias, es tan difícil establecer una sexualidad sana. Sí, porque no hay el sentimiento de dignidad, de soy digna de o digno de, ¿no? O de merecimiento, ¿no? Al contrario, ¿no? Soy digna de seguir siendo agredida, ¿no? Exacto. Entonces, todo esto lo vamos a ir cambiando y transformando a través de la práctica, ¿no? De la práctica de ser tocada desde este otro lugar, desde la presencia y desde estas prácticas mindful sex que van a llevar a transformar todo. Hay una práctica también preciosa que la tenéis en el libro, que es una de las más potentes, que es la práctica de inteligencia genital. Y esta práctica se trata, está muy bien explicada, con un resumen rápido, se trata de, por ejemplo, en pareja, de tener estar desnudos y tener nuestros genitales en contacto, pero sin hacer absolutamente nada. Esto durante un tiempo, durante unas semanas, esto lo hacemos en un proceso, y coordinamos las respiraciones. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahí? Estamos, porque muchas veces estamos desmagnetizados por nuestras parejas. ¿Por qué? Porque como hemos tenido este sexo para la otra persona, este magnetismo que al igual había al principio en la relación de pareja, ha dejado de existir. Entonces podremos empezar a reactivar lo que es la polaridad sexual, este magnetismo en la pareja, y observaremos lo que en esta práctica la intención es observar cómo esta energía sexual se va despertando en la zona de mis genitales y como en forma de cosquilleo. ¿No? Entonces, y respiro si aparece la excitación y no pasa absolutamente nada más. Y cuando seguimos con la respiración, por ejemplo, circular, esta energía, ¿no? Este cosquilleo va empezando a recorrer todo tu cuerpo, ¿no? Y en lugar de dejarnos llevar por el impulso y venga, penetración, no. Seguimos ahí respirando y vamos a ver con la práctica cómo llega un día que los genitales empiezan entre ellos a relacionarse sin hacer nada. Por eso es tan importante la escucha, entrenarnos en la escucha profunda, ¿no? Y desde el no hacer, ¿no? Porque estamos acostumbrados a hacer. Sí. ¿No? ¿Cómo nos relacionamos con nuestros genitales? Pues siempre desde el movimiento, ya sea para la higiene, para la estimulación, pero y estar simplemente presentes y no hacer nada más y respirar conmigo misma, aunque sea, o conmigo mismo, ¿no? Y esta es una de las prácticas que también hacemos. Una mano en el corazón, la otra en los genitales, y me mantengo respirando, ¿no? Un rato ahí, para empezar a crear nuevos circuitos, recablear mi cerebro y empezar a experimentar una sexualidad completamente diferente a la que hemos vivido como sociedad. Qué interesante, Emma. Sí, y desde siempre ahí, me repito, pero... Desde esta inteligencia genital, desde ahí va a ser cuando los genitales se van a empezar a interrelacionar entre ellos y la vagina... Incluso si hay una vagina y un pene, la vagina puede llegar a absorber el pene. Y hay muchas personas con pene, muchos hombres sobre todo, que dicen, ¡ah! Claro, cuando lo experimentan, dicen, es que, claro, es muy diferente empujar a ser absorbido. Pues, así Emma, que estamos... todo un mundo. Exacto, estamos ahora mismo ya en la hora, que se pasa muy rápido. Volando. Donde cualquier persona que nos esté escuchando, donde puede encontrarte y donde puede encontrar el libro para poder seguir explorando todo Sí, esto. pues el libro lo tenéis en cualquier librería, en Amazon, ya tenemos la 7ª edición, ha sido muy rápido, ha tenido un libro que ha tenido muy buena acogida y a raíz de esto publiqué también el año pasado Mindful Love, que es también amor consciente, ¿no? Que también en los abusos sexuales, ¿no? También es importantísimo cómo elegimos una buena pareja,
¿no? y cómo nos relacionamos, ¿no? en el ámbito del amor. Así que también tenéis este otro libro, es Mindful Love, Éxito en el Amor, y Mindful Sex, El sexo que revoluciona tu vida. Los podéis encontrar en Amazon y en todas las librerías, en muchas librerías. Y por otro lado, a mí me podéis encontrar en marribas.com, que es mi página web, y en Instagram, YouTube y Instagram y Marribas Psicología. Genial. Y tenías un podcast también, también ¿no? un podcast con un colega de profesión, con Sebastián Girona, que se llama La pareja perfecta, 2 psicólogos y un diván, y es un podcast que hemos estrenado recientemente en YouTube. Vale. Y Spotify también. Pues muchas gracias por haber venido a este espacio. Me ha gustado muchísimo tenerte. Un placer. Muchísimas gracias a vosotras por la invitación y colaborar siempre con Àngel Blau para romper el silencio. Para mí es un honor y un placer. Pues muchas gracias, y a las personas que nos están escuchando, muchas gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo episodio de Rompiendo el Silencio. Un abrazo.